Y comenzamos con mala noticia y lo hacemos con nuestro primer tema de hoy, que llega desde Venezuela, porque luego de casi 2 meses de protestas sociales que dejan decenas de muertos, cientos de heridos, detenidos, entre ellos 3 líderes opositores, el presidente Nicolás Maduro aseguró que ya es hora de dialogar. Y así lo manifiesta en su artículo, es un editorial publicado por The New York Times, donde además manifiesta su interés de mejorar las relaciones con Estados Unidos, aunque rechazó que desde la primera potencia mundial apoyen, según él, a sus detractores. Venezuela, un llamado a la paz. Así fue titulado el artículo de opinión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicado en el New York Times, donde criticó el papel de los medios internacionales en la crisis que vive la nación, que según el mandatario distorsionan la información. Las recientes protestas en Venezuela han copado los titulares de la prensa internacional. Gran parte de la cobertura extranjera ha distorsionado la realidad que se vive en mi país y los hechos que rodean a los acontecimientos. Para Maduro, el intento golpista se suma a la preocupación que aumenta con el apoyo abierto que ha hecho Estados Unidos a los detractores del gobierno. Hoy en día el gobierno de Obama pasa por lo menos $5 millones anualmente para apoyar los movimientos de oposición en Venezuela. Un proyecto de ley para un adicional de $15 millones para estas organizaciones contra el gobierno está ahora en el Congreso. Sin embargo, el mandatario latino le envió un mensaje conciliatorio a la administración de Obama con el fin de recuperar las relaciones diplomáticas. Mi gobierno se ha puesto en contacto con el presidente Obama, expresando nuestro deseo de intercambiar embajadores de nuevo. Esperamos que su gobierno responderá en especie. Casi al final de los 17 párrafos de la editorial chavista, el líder del Ejecutivo asegura que es el momento para dialogar con los sectores políticos de su país y fortalecer su diplomacia. Esto, según Maduro, atendiendo la sugerencia realizada por la UNASUR. Venezuela necesita paz y el diálogo para avanzar. Damos la bienvenida a cualquier persona que sinceramente quiere ayudar a alcanzar estos objetivos. Hace unos días, este mismo diario le abrió un espacio al líder opositor Leopoldo López y publicó una de las cartas enviadas desde la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra detenido desde hace más de un mes. En el artículo, López denunció la falta de libertades y la brutal represión del gobierno venezolano en contra de los manifestantes. He estado en prisión durante más de un mes. El 12 de febrero insté a los venezolanos a ejercer sus derechos legales a la protesta y a la libertad de expresión, pero hacerlo en paz y sin violencia. 3 personas fueron asesinadas ese día. Un análisis de las imágenes por las organizaciones de noticias Últimas Noticias determinó que hubo disparos desde la dirección de las tropas militares de Paisano. Los expertos contrastan las dos visiones que existen en torno a la situación de Venezuela y que han sido publicadas en el diario estadounidense. Por un lado está López, que hace un llamado para que se respeten los derechos en su nación, mientras que Maduro asegura que su administración está dando garantías necesarias para que el caos que se ha tomado las calles del país cesen de manera pacífica. Sin embargo, varios expertos aseguran que su llamado es contradictorio con sus acciones y que también llega tarde, pues luego de semanas de protestas, 39 ciudadanos han muerto y cientos han resultado heridos. Vamos a debatir ese tema. Saludamos desde nuestros estudios en Washington a Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo para las Américas, abogado. Desde nuestros estudios en Nueva York está con nosotros Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos y ancla del programa Foro Interamericano. Desde el estado Carabobo, en Venezuela, nos acompaña Juan Carlos Corro, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Subcomisión del Poder Popular del Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señor Martínez, quiero empezar por usted. ¿Cómo es recibida internacionalmente una publicación como la que sacábamos algunos extractos por parte del gobierno venezolano, por parte específicamente del presidente Maduro? Bienvenido. Buenas noches, Andrea, y un saludo a toda la audiencia de NTN 24 y a quienes me acompañan en el programa de hoy. Bueno, es la expresión de un derecho. Toda persona en un ambiente democrático tiene derecho a expresar sus puntos de vista. Sin embargo, los puntos de vista que sostiene el presidente Nicolás Maduro en el editorial chocan con algunas realidades que también están presentes en el país y que han sido sostenidas y propuestas por distintas voces, no solo voces del concierto de líderes de oposición en el país, sino de muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales y también países extranjeros que han observado los acontecimientos recientes y los menos recientes en el país.
Hay un malestar económico y social muy grande en Venezuela, Andrea. La inflación es la más alta de la América Latina. La escasez ya alcanza índices importantes en la capital y en el interior del país mucho más altos. Las posibilidades de empleo para la juventud son cada vez menores y la violencia en las calles arroja un resultado dramático de 27.000 homicidios al año en el año 2013. Entonces, ese es un clima de deterioro, de dificultades que tiene mucho que ver con la caída de la producción petrolera. Venezuela producía antes 3,5 millones de barriles, ahora está escasamente produciendo 2,2 millones. El saldo de petróleo exportable entonces es menor, los compromisos internacionales han crecido, la deuda con China es de casi 40.000 millones de dólares. Entonces, no es posible enfrentar esta situación sin comprender que hay un descontento y que ese descontento está exigiendo una rectificación profunda en la manera de conducir el Estado. Luego hay la necesidad de restablecer los equilibrios en los poderes públicos. De hecho, este año vencen el periodo de 10 magistrados del Tribunal Supremo, de 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, de la Fiscal General de la República y de la Defensoría del Pueblo. La Constitución señala que todos esos nombramientos deben hacerse con el apoyo de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Es una excelente oportunidad para promover acuerdos reales en torno a algo muy importante que rescataría la autonomía de los poderes públicos en Venezuela. Hay muchísimos problemas sobre los cuales se puede hablar, pero para hablar y dialogar es necesario que cese la represión y que de alguna manera la protesta se conduzca hacia un escenario de discusión con un mediador creíble. Sí. Luego está el tema de los derechos humanos, Andrea. Regáleme. Aquí ha habido casos de tortura, detenciones en masa. Es muy importante entender esta realidad más allá de las palabras de Nicolás Maduro en su auditoría. Y ya tendremos más tiempo para debatirlo. Si me ayudan con el señor Corro, voy inmediatamente. Juan Carlos Corro, diputado por el PSV. Señor Corro, bienvenido. También gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. ¿Cómo es recibida esta publicación? Quizás con otra óptica, muchos podían pensar que es una quizás nueva estrategia del presidente Nicolás Maduro al publicar una columna como esta en el New York Times. Mira, primero, invitar, ¿no? A que la realidad de Venezuela sea vista de los hechos y no de los medios, no desde la permanente campaña mediática. Esa estrategia, esa publicación del presidente Maduro es la postura que siempre ha tenido el gobierno bolivariano revolucionario desde el comandante Chávez para acá. Siempre ha sido la paz, siempre ha sido el diálogo, siempre ha sido la convivencia, siempre ha sido el debate, siempre ha sido el concepto democrático, siempre ha sido el tema constitucional. Hay que recordar, por ejemplo, elementos como el 2002, quienes fueron los que de alguna manera provocaron el golpe de Estado cuando pusieron a Pedro Carmona Estanga, que son los mismos que hoy están protestando y que están al frente de las protestas que no son pacíficas, que es falso que son pacíficas, por lo menos donde se ha desarrollado la violencia. Y bueno, son los mismos que derogaron la Constitución del 99 en ese momento, son los mismos que disolvieron la Asamblea Nacional, son los mismos que disolvieron los poderes públicos constituidos y que hoy vienen con un discurso, porque el doble discurso lo tienen, son esos sectores de oposición. Nosotros tenemos un pueblo que recientemente se acaba de expresar de 355 alcaldías, hoy nosotros tenemos, de 335 alcaldías, nosotros ganamos 255. Lo que quiere decir que el apoyo al presidente Nicolás Maduro se ha venido incrementando, partiendo del mismo discurso que ellos ante las elecciones decían que iba a ser un plebiscito. Bueno, el plebiscito se dio en apoyo a la revolución. Yo creo que es el momento y la paz, de que el presidente Maduro está llamando, que es hora de llamar a la paz, siempre ha llamado a la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha demostrado llamando al diálogo. Es más, al principio de año, el propio Enrique Capriles Radosky asistió a una reunión en el Palacio Miraflores. Los gobernadores que acompañan al presidente Nicolás Maduro han convocado después de las elecciones a alcaldes que incluso estaban acompañando a la oposición para debatir los problemas del país, para ponernos de acuerdo, para discutirlo. ¿Y qué pasó? De repente se pararon de la mesa de negociación por una acción que quién sabe que no es más que la conspiración
y desecharon y patearon el debate que se venía dando. Señor Que Corro. hoy un sector de la clase media alta es la que está protestando, que Sí. hoy un sector de la burguesía es la que está en la calle. Bueno, vamos a revisar dónde están las protestas y vamos a revisar cómo se ha desarrollado esta protesta. Bueno, les ruego a todos que me dejen tratar más temas adelante, porque si no, solo en el primer bloque vamos a no tener la oportunidad de escuchar a todos, y de eso se trata este programa, que podamos escucharnos mutuamente. Patricia, bienvenida. Y lo digo con muchísimo respeto para nuestros dos invitados, porque definitivamente son las dos caras de la moneda en Venezuela, como cada uno ve lo que está pasando en ese país suramericano. Si tenemos esas dos posiciones, ¿en qué momento podemos pensar en Venezuela en un diálogo? ¿Cuándo se da? Sí, Andrea, buenas noches. Yo creo que el editorial publicado por el New York Times, en el cual el presidente Nicolás Maduro ofrece un diálogo con la oposición, o que es el momento del diálogo, ha sido recogido aquí por analistas, ¿no?, de la situación venezolana que están acá en Estados Unidos, como una decisión sumamente, pues, estudiada, debido a que de alguna manera el hecho de que se haya extendido ya por casi 2 meses, no, 2 meses ya, el problema que está ocurriendo en Venezuela, pues definitivamente no solo está trayendo muchas repercusiones a niveles económicos macro en Venezuela, dentro de Venezuela, pero ya se empieza a afectar la imagen internacional del presidente venezolano, de la manera que hay más muertos, de la manera que hay acusaciones por diferentes entidades, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país, con denuncias claras y concretas de torturas que están ocurriendo, de encarcelamientos que están ocurriendo, y no necesariamente se sigue un proceso, el debido proceso. Entonces eso ya tiene sus repercusiones. El mismo hecho de que la UNASUR va a regresar a Venezuela el 7 y el 8 de abril, da unas indicaciones, son unos indicios de que ahí, tras bastidores, está habiendo presión de aquellos países que la oposición se queja, de los países hermanos latinoamericanos, que la oposición se queja de que no se ha inmiscuido, de que no ha tratado de ayudar a que haya realmente ese diálogo. Y debe haber una presión tras bastidores, y debe haber cambios, y debe haber hasta cierto punto en los países en América Latina, que si bien 17 de los 22 que votaron en el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos a favor o en contra de que la diputada Machado hablara ante el Consejo, dependen de muchas de las dádivas y de los acuerdos de petróleo con Venezuela. Entonces no hay mucho ahí que analizar. Sin embargo, hay realidades en los países, en los gobiernos, en América Latina, que no se pueden esconder, y es que definitivamente de alguna manera UNASUR o cualquiera de los países de América Latina tiene que involucrarse, no necesariamente Estados Unidos. Ahora, el editorial de Nicolás Maduro habla solo de Estados Unidos. Pero eso me lleva, señor Martínez, quiero finalizar con usted este bloque, a quizás preguntarle si se puede plantear que el presidente Nicolás Maduro o su gobierno se están dando cuenta que quizás ese llamado al diálogo o esa solución hay que buscarlo ya desde afuera, no solo desde adentro. Al inicio veíamos al presidente Maduro reaccionario, crítico de cualquier medida o de cualquier opinión o de cualquier intento de ayudar desde afuera. Hoy, al hacerlo público, yo insisto, no es cualquier diario, es el New York Times, es de Estados Unidos, que tan fuertemente el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha criticado a ese país. Hoy publica una columna como esta. ¿Podemos plantear eso? Bueno, yo creo que, como decía Patricia, la actuación de UNASUR y el regreso de UNASUR a Venezuela en los próximos días refleja que algunas de las críticas y algunas de las cosas que ellos observaron le causan suficiente preocupación.
tienen que ver con el tema de derechos humanos y tienen que ver con la necesidad de encontrar un nuevo rumbo para que la democracia venezolana se fortalezca. Por otra parte, yo también creo que hay presiones a lo interno del chavismo, presiones que incluso, me atrevo a decir, pueden estar más allá de las presiones, incluso dudas que puede tener el propio presidente Nicolás Maduro. Yo recuerdo y conozco al presidente Nicolás Maduro. Estuvimos en la Asamblea Nacional juntos, yo como diputado de la oposición y él en aquel momento como diputado del gobierno. Y al Nicolás Maduro que yo recuerdo en la Asamblea Nacional era un hombre bastante dispuesto al diálogo, de retórica fuerte, de posiciones, si se quiere, en algún momento firmes o extremas en defensa de sus planteamientos políticos, pero más allá de ello, siempre dispuesto a encontrar una forma de diálogo. De hecho, incluso en aquella época formamos parte de instancias de acuerdo internacional, de discusión, negociación y diálogo internacional, como el conocido esfuerzo que se llamó Grupo de Boston, donde participaron parlamentarios de ambos partidos también en los Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí también hay un poco de expresión, me imagino yo, de las propias dudas que le debe causar a todo el oficialismo la posibilidad de imaginar la gobernabilidad de Venezuela en los términos actuales. No basta ganar elecciones para sostenerse en el poder, hay que sostenerse en el poder de forma democrática y al mismo tiempo no es tampoco muy claro que hay una gran mayoría popular en Venezuela que respalda al oficialismo y una minoría de clases medias, como se pretende decir en el propio editorial y en algunas intervenciones que uno escucha del lado de la oposición. No, la oposición ganó en esas mismas elecciones municipales del mes pasado, ganó 10 ciudades muy importantes en donde también votaron sectores populares de Caracas, sectores populares de Valencia, sectores populares de Barquisimeto, sectores populares incluso de la ciudad de Barinas. Sí. Votaron y eligieron alcaldes de la oposición, de manera que hay en el país un país dividido fundamentalmente en dos fuerzas bastante equivalentes que tienen expresión popular y que están reclamando un destino y un futuro mejor. Y es posible que el descontento que hay en Venezuela sea mucho mayor incluso que el tamaño del respaldo de las dos partes. Y hay que escuchar a ese país, no solo el que está protestando ahorita en las calles, sino el que está observando, expectante, cuál va a ser el destino y la oferta que ambas fuerzas políticas le ofrecen a Venezuela para salir adelante, pienso yo. Señor Corro, enseguida le doy la palabra a usted. Tengo que hacer una pausa obligatoria antes de revisar las opiniones de nuestros televidentes que también tienen que decir sobre este tema que estamos debatiendo hoy en Zoom a la noticia. Les hemos preguntado por este llamado a la paz, al diálogo que hace Nicolás Maduro en un artículo de opinión del New York Times. Luciano Bonavino nos comenta: la mentira del día, no puede haber diálogo sin respeto, Maduro no respeta a ningún líder de la oposición. Manolo nos comenta: carta de mentiras de Maduro a New York Times, llamar a la paz es un insulto a los venezolanos, no reconocemos a Maduro como presidente. Hugo Zambrano nos comenta: Nicolás llama a la paz en Venezuela por temor a una desestabilización o ruptura que podría incidir dentro del mismo chavismo. Carlos Claro también habla al respecto: es un acto contradictorio, ¿cómo va a hablar de la paz si la misma Guardia Nacional genera caos y somete a la población?